vamos a leer unos cuantos textos, entonces yo les voy a invitar a que si ustedes son ágiles en la búsqueda de su Biblia, me puedan acompañar, y si no, porque les pasa como a mí, que por ahí la Biblia tiene hojas muy finas y a veces no encuentro rápido, pueden escuchar, si quieren anotar, después podemos pasar los pasajes, los textos por WhatsApp, o queda el video en YouTube también para repasar. Entonces, yo me traje una ayuda, permiso. Como no está Lucas, vamos a usar así para no sentir el vacío, para no extrañarlo, que le mandan nosotros. Bueno, yo quisiera que hoy podamos reflexionar sobre algo que sé que ustedes ya saben, si no todos, por lo menos la mayoría ya lo saben, pero creo que siempre viene bien recordar, y es acerca de nuestra liturgia cristiana, el orden de nuestro culto. La palabra liturgia justamente se refiere al orden y a los componentes del culto cristiano. Hay una rama de la teología que es bastante reciente, que surge del catolicismo, que es teología litúrgica, busca utilizar un poco algunos de esos conceptos. Se entiende porque para el catolicismo el culto es distinto que para nosotros, es decir, ustedes que vienen del catolicismo recordar que en el catolicismo el culto, la reunión, la misa, es la religión, es la piedad. Nosotros como protestantes, evangélicos, reformados, tenemos en el culto una serie de símbolos. Entonces sabemos que nuestra vida espiritual no es esto. Porque si alguien no lo sabía, sería bueno que hoy sepa que la vida cristiana no es lo que ocurre acá. Pero acá venimos a representar, o a recordar, o a ejemplificar algunas cosas que son la esencia del cristianismo. Entonces me gustaría tomar 2 o 3 horas, no, 2 o 3 domingos, a partir de hoy, para reflexionar sobre la liturgia cristiana. Y hoy comenzar por los elementos fundamentales de nuestra liturgia, de nuestro culto. Hay muchas cosas que pueden ir agregándose y, de hecho, el orden, como dice, el orden de los factores no afecta al producto. El orden y las formas van variando. En algunos casos deben cambiar por cuestiones obvias, porque hay cambios culturales, porque hay cambios generacionales. Nosotros tuvimos un buen ejemplo de esto durante la pandemia. Claramente nuestra vida de piedad, nuestras reuniones durante la pandemia tuvieron que ser modificadas. Por ejemplo, ustedes me cuentan que acá tuvieron un poquito de tiempo de cuarentena, en Salta tuvimos 10 meses de cuarentena. Entonces ya, aunque siempre era de 15 días, pero ya terminaron siendo 10 meses, y entonces tuvimos que modificar la forma en la que desarrollamos nuestras reuniones, pero no modificamos, se supone, la esencia de las reuniones. Ese es un ejemplo, porque los cambios de la liturgia, los cambios de formas y de orden, cambian, varían. Por supuesto que si yo, voy a poner un ejemplo muy extremo para ilustrarlo, pero no hace falta que nos vayamos tan lejos, pero si me fuera yo a un país africano a plantar una iglesia, claramente me voy a encontrar con que hay muchas cosas que hacemos acá que no las puedo hacer en ese lugar porque no las van a entender. Tenemos un amigo que es misionero que estuvo trabajando para sociedades bíblicas en la traducción del Nuevo Testamento de Wichí. Michael Brown se llama. Sería bueno si algún día pasa por acá, lo pueden invitar para que nos cuente su experiencia. Estuvo viviendo cerca de 15 años entre ellos y tuvo que dejar de vivir entre ellos porque se enfermó por las condiciones de vida en las que ellos viven. Nosotros no estamos acostumbrados, por ejemplo, a tomar el agua del río, del Bermejo. Así como están. A ellos no les hace absolutamente nada y a él lo tuvieron que internar. Y en ese contexto, él cuando estaba traduciendo el Nuevo Testamento, todavía no se había casado, creo, o estaba recién casado, no me acuerdo, llegó a la parte en la que al grupito de Wichí que ya habían aceptado a Jesús, él les estaba enseñando la Biblia y llegan al Nuevo Testamento, al Evangelio, cuando Jesús y sus discípulos participan de la última cena. Y él les cuenta que la Santa Cena, que vamos a tener hoy, es una práctica de la iglesia. Ellos nunca
habían ni visto ni escuchado nada de la Santa Cena. Entonces, a los días, un par de días después, vuelven a preguntarle si ellos pueden participar. Ellos también querían hacer como Jesús, los discípulos y como las iglesias de todo el mundo, y ellos nunca habían participado. Y él les dice, sí, sería muy lindo, vamos a hacerlo, pero ¿cuál es el problema? Que en ese lugar donde él estaba, no comen pan, usan mandioca en el reemplazo del pan, simplemente porque no hay trigo y porque no tienen cómo llevarlo y porque no es su costumbre y tampoco toman vino. ¿Y cómo hacía él para darle la Santa Cena? Sin pan y sin vino. Entonces nos encontramos ante circunstancias que nos ponen a revisar nuestros elementos, nuestros moldes, nuestras formas. Por supuesto que ese es un caso excepcional, diría yo. De hecho, no sé si ahora todavía siguen en esas condiciones, pero en ese momento se vio en esa situación. Lo mismo ocurre, por ejemplo, entonces, en muchos otros casos donde nosotros podemos revisar nuestra liturgia y encontrar que el orden y las formas varían de lugar a lugar, de generación en generación, y en algunos casos hay que revisar y es necesario volver a cambiar. A veces hablamos, por ejemplo, de algunos signos cuya letra por ahí no usa palabras que no entendemos, que no usamos nosotros, y yo ya les conté, en Gualeguaychú cantábamos un himno que no recuerdo nunca cuál es, que dice, de balde, decir que de balde nos salva su amor. O sea, yo ya les conté, para el que no sabe, resulta que en el contexto en el que estábamos nosotros se usa la palabra de balde, no sé cómo es acá, pero de balde es como en vano. Ah, vine de balde porque no había nadie. Así que lo que estábamos cantando y lo que la iglesia entendía no era la misma cosa, porque el uso de esa comunidad, el uso que le daba a esa expresión no era el mismo que el himno. ¿Qué hacemos? ¿Les enseñamos cada vez que vamos a cantar o podemos cambiar la letra? Nosotros decimos cambiar la letra y en vez de decir de balde nos salva su amor, decimos de gracia nos salva su amor, que la gracia ya es un concepto bastante más familiar y lo van a escuchar más seguido. ¿Se puede hacer esas cosas? ¿Es necesario hacerlas? Bueno, de eso vamos a charlar entonces hoy y los próximos domingos. Pero yo quisiera que hoy pensemos en los elementos que no pueden cambiar en la liturgia cristiana. Si nosotros queremos tener un culto cristiano, ¿qué cosas tienen que estar presentes y qué cosas por decantación no necesitamos, pero que las usamos igual? Hoy vamos a hablar, bueno, acá se transparenta una de las, así que ya están viendo, pero vamos a hablar de 4 puntos, 4 elementos que son fundamentales en la liturgia cristiana. Y yo les voy a dar a ustedes para que elijan por cuál quieren empezar. Uno es arriba, 1, 2, 3, 4. Así que Mirta, usted me va a decir el primero. ¿Por dónde quiere que empecemos? El negro. El negro por el pecado, o sea, no tiene nada que ver porque tenía cartulina negra en casa y no hace nada. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por el 1 como corresponde, en orden numérico. El primero es... Está medio endeble, negativo. Si alguien tiene buena vista y lee, lo puede decir, ahora me pongo Exposición de la Escritura. Muy bien. Ahí está. Está que se cae la ley. Exposición de la Escritura. ¿Qué significa? Muy bien. Vamos a ir a primera de Timoteo capítulo 4. Y fíjense que yo a propósito no quise usar el concepto de centralidad de la palabra por 2 razones. En primer lugar, porque cuando hablamos de centralidad de la palabra, suponemos que todos nosotros queremos que la palabra sea el centro del culto cristiano. Digo suponemos porque yo nunca conocí a nadie que yo le pregunte, ¿te gustaría que el centro de tu vida cristiana sea el horóscopo como Fidel que estaba ayer en el Twitter? No, ningún cristiano genuino me va a decir que sí. No, todos me dicen, sí, queremos que la Biblia sea el centro de nuestro culto. Entonces yo parto de asumir que eso es así. Pero cuando hablo de la exposición de la Escritura, a lo que nos referimos es que en el culto cristiano siempre tiene que haber enseñanza, bueno, eso, exposición de la palabra del Señor. Y no hablamos solamente del mensaje o del sermón, porque esto sí es un elemento cultural también, o contextual, ya siempre lo decimos, nosotros tenemos la oportunidad de abrir
las puertas y hacer esto, pero hay hermanos en este momento que no tienen esta posibilidad. ¿Y qué hacen? ¿Entonces ellos no predican la palabra? ¿O será que la exposición de la palabra será de otra forma? No hablo del mensaje, hablo de exponer la palabra de Dios para que todo aquel que quiera oírla, la pueda oír. Entonces, uno de los textos que ustedes se van a acordar, 2 de Timoteo 4, perdón, 2 de Timoteo 4. Perdón. 2 de Timoteo 4. Está ahí al lado. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Después el versículo 3, que seguro también es conocido, comienza el apóstol Pablo a decirle a Timoteo por qué es importante que él haga esto. Tomamos estos dos versículos que son conocidos, pero si leyéramos primera y segunda carta, las dos cartas de Pablo a Timoteo, en ambas el apóstol Pablo está muy interesado en que Timoteo no pierda esto de vista. La palabra, la enseñanza de la palabra, tiene que ser clara y tiene que ser frecuente. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque si yo tuviera muy claras mis convicciones bíblicas y todo lo que yo hago, yo sé que está en la palabra, pero no lo enseño, tampoco es el culto cristiano. No sé si se entiende lo que acabo de decir. Lo repito. Supongamos que yo vengo acá, digamos que ustedes son esa comunidad wichí donde estaba este amigo misionero, y me ven a mí que yo estoy orando. Yo sé que eso es la oración, yo sé que eso es lo que Dios quiere, yo sé orar, pero ustedes me ven y yo no les enseño, no les explico por qué, lo que estoy haciendo, ni por qué es importante. Eso no es el culto cristiano. Yo estoy orando y ustedes me están mirando orando. El culto cristiano, cuando nos reunimos con iglesia, vamos a hablar de eso también en el siguiente, otra cartulina, pero el culto cristiano implica un culto de toda la congregación, donde la iglesia del Señor se reúne para lo mismo. Entonces la exposición de la palabra, la enseñanza de la Escritura, tiene que estar todo el tiempo. Por ejemplo, ustedes estamos acostumbrados a que nosotros decimos, bueno, vamos a empezar la reunión. Y por supuesto que eso está bien, es lógico, hay un momento en el que damos formalmente inicio, en el que vamos a cantar, ¿no? Pero si lo pensamos más profundamente, nuestra reunión comienza cuando llegamos. Porque yo vengo acá a alabar al Señor y a servirle al Señor. Cuando predico, pero cuando no predico también. ¿Y ustedes a qué vienen? A lo mismo. Vienen a alabar, a adorar al Señor, a conocerlo. Cuando llegamos y nos encontramos, ahí ya está la reunión de la iglesia. Por eso es que siempre insistimos que, a diferencia de otras confesiones o religiones, nosotros no esperamos que este sea el lugar donde Dios está. Porque si te encontrás en el centro con un hermano, ahí está la iglesia del Señor. O cuando se visitan a tomar mate, por ejemplo esta tarde alguno va a ir a la costanera, o ahí está el Señor. Cuanto más cuando nos reunimos con la intención de adorar al Señor, conocerlo y meditar. Es importante que la exposición de la palabra, nosotros sepamos, está desde que llegamos. Ahí, no sé, los diáconos, por ejemplo, están en la puerta, bueno, ahora está el sol para que estén en la puerta, te lo digo, por ejemplo, ¿no? Y al llegar los hermanos ya le reparten un versículo o le dicen, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Te comparto el Salmo 23, ahí cuando querés ocupar un lugar y leer, y ya está nuestra intención de estar compartiendo la palabra del Señor desde que llegamos, desde que empieza el momento. Ustedes recuerdan en Nehemías capítulo 8, hay una ocasión muy importante para la historia de Israel, en la que se reconstruye la ciudad que estaba derribada, y en esa reconstrucción se recupera el libro de la ley que Israel no había estado leyendo durante generaciones. Nehemías capítulo 8 cuenta que se hace una reunión especial, se lee la palabra de Dios, hay una serie de escribas y levitas que estaban, dice el texto, leían con sentido e interpretaban de modo que todos pudieran entender. Pero hay algo muy fuerte al final, llegando al final, versículos 8 y 9 de Nehemías capítulo 8, en la que se cuenta que el pueblo se puso a llorar. Y Nehemías les tiene que decir un versículo famoso: no estén tristes, hermanos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso también debería ser un elemento importante
importante de la liturgia cristiana, pero no lo vamos a tocar. ¿Y por qué lloraba el pueblo de Israel? Porque después de mucho tiempo de no haber tenido la ley de Dios, la palabra del Señor, ahora se las estaban leyendo. Era una vuelta, era un regreso a la palabra de Dios. Era el regreso a lo que Dios dijo, a sus propósitos, a su plan para el pueblo de Israel y para cada uno de ellos. Y eso les generaba, por un lado, nostalgia, por otro lado, tristeza, de recordar todo lo que vivieron, pero también hay en ese momento, a partir o a través de Nehemías, hay aliento, hay esperanza, y el Señor a través de este hombre le dice: no estén tristes, alégrense, vuelvan a su casa, coman algo rico, compartan con el que no tiene, porque hemos recuperado el libro de la ley de Dios y ahora todo va a estar bien. Todo va a estar bien en términos de ya no estamos extraviados. Ahora sabemos a dónde ir y por dónde ir. Es importante la palabra porque lo que la Biblia dice de sí misma, ningún libro lo dice de sí mismo. La Biblia dice, no vamos a leer todos los versículos, ustedes conocen mucho la palabra de Dios. Pero acuérdense que haga un ejercicio rápido, 20 segundos. ¿Qué dice la Biblia acerca de sí misma? Yo les digo el primero y ustedes me dicen los demás. La Biblia dice que ella es lumbrera a nuestro camino, que alumbra nuestro camino. ¿Sí? ¿Qué más dice la Biblia acerca de sí? Que es espada. Espada de dos filos. Espada de dos filos. Penetra hasta Caracú. Hasta para Caracú. nosotros. Esa es. Discierne los pensamientos también. Sí, exactamente. Un pan que no alimenta. Pan que alimenta, sí. A ver, la cancioncita, martillo, muy bien. Que parto, dulce para el que quiere hacerse voluntad, amarga para el que no la desea. Sí, de eso todo estábamos hablando en estos días. Bien, ahora yo les digo, una persona, un autor, por muy reconocido que sea, un bestseller, un premio Nobel de literatura, no podría decir de todos sus libros juntos ni una de estas características que la Biblia dice acerca de sí mismo. Se lo digo de otra manera. Ningún autor, por muy reconocido que sea, no sé, Cortázar, lo que sea, no podría decir: mis libros son lámpara para los pies de todo aquel que se... Jamás. Y si lo dijera sería muy valiente y habría que demostrarlo después, ¿no? Ahora, imagínense todos los autores de distintos libros, de autoayuda, de poesía, de historia, de geografía, lo que ustedes quieran. Los reunimos a todos. ¿Pudieran decir ellos de sus libros lo que la Biblia dice acerca de sí misma? Bueno, podrían decirlo. Claro, es una cosa distinta. Pero nosotros tenemos una fuente maravillosa de verdad, de luz, de instrucción, y por eso es importante que cuando nosotros estamos reunidos como iglesia, la exposición de esta escritura sea siempre frecuente. No solamente el mensaje, cuando oramos, cuando cantamos, cuando nos saludamos, por eso siempre tenemos el ejercicio. Hermanos, ¿trajeron algún versículo para compartir? Hay muchas oportunidades. Estamos charlando, se puede charlar de Milei, se puede charlar de cómo va a jugar River esta tarde, pero lo más importante es que podamos exponer la palabra del Señor, compartir la palabra de Dios. Eso tiene que ser un elemento fundamental del culto cristiano. Así que acá les dejo una tarea. Cada vez que ustedes vengan, aunque a ustedes no les toque predicar desde el púlpito, pero vengan dispuestos a compartir la palabra del Señor. Pueden escribir una cartita. Bueno, no sé, algunos por ahí dicen: no, yo no escribo cartitas, soy hombre. Pueden buscar otra manera, pero vengamos dispuestos a exponer la palabra, a conocerla, a darla a conocer, a que se pueda entender. Muy bien. Igual vamos a profundizar más sobre estas cosas en los siguientes mensajes. El segundo punto le voy a dar a Denis para que elija. ¿Cuál de las cartulinas te gusta? El rojo. El rojo lo dice... Tiene prenda, ¿no? Tenés que preparar bebido para el pastor. Ah, mira, pero también tenés que preparar bebido. A ver si alguien lo lee, si no yo se lo leo porque está medio chica, porque no me alcanzaba mal la canción. Participa la comunidad. La participación comunitaria es un elemento fundamental del culto cristiano. Acá es complicado, así que voy a tratar de explicarlo rápido
pero espero que quede bien entendido. Y si no, ustedes me avisan y vamos a la semana a tomar mate y les explico el tema. ¿Quieren? Pueden acompañarme. 1 Corintios capítulo 14, como uno de los textos. De todo esto que estamos compartiendo, ustedes sabrán que no es el único pasaje que habla de estas cosas. La Biblia y sobre todo el Nuevo Testamento lo dice en muchas oportunidades, aunque como dice Wayne Grudem, basta con que la Biblia lo diga una sola vez para que sea cierto. 1 Corintios 14, 26 dice, voy a leer Nueva Versión Internacional, ustedes lo pueden leer en su versión que más les guste. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Ustedes saben que los dones son para los demás, ¿no? Ningún árbol se come su propio fruto. Entonces, cuando yo tengo dones, cuando ustedes también los tienen, todos los tenemos, al menos uno, lo primero que yo tengo que entender es que ese don no es para mí, es para ponerlo al servicio de los demás. La siguiente pregunta que tengo que hacer es, ¿cómo estoy poniendo al servicio de los demás los dones que el Señor me dio? ¿Cómo se están viendo beneficiados ustedes de mis dones? ¿Cómo me estoy viendo beneficiado yo de los dones de ustedes? Y la tercera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿tengo la oportunidad para poner al servicio de los demás mis dones? Porque a veces, en nuestro formato, ahí es donde digo que a veces nuestra liturgia debe ser revisada, a veces tenemos modelos de culto que no dan espacios para ciertos dones que puedan funcionar. Entonces, tenemos que pensar cómo hacemos para que esos dones estén activos y puedan bendecirnos y puedan edificarnos a todos. Ahora, como esto sale por YouTube, a ver si puedo, no sé quién ve, quién escucha, voy a ver si puedo ser claro. Cuando venimos a la reunión, todos nosotros tenemos que venir preparados para servir. ¿Cómo te usa el Señor? Bueno, tenés que venir a eso. A veces nosotros venimos a la reunión como si fuéramos al teatro. Yo sé que suena medio feo, pero lo explico. Porque al teatro, ¿cómo voy yo? ¿Les gusta ir al teatro? Pues cuando vamos al teatro, por ejemplo, no nos dejan comer adentro del teatro, aunque algunos se llevan una bolsa de papas fritas en la cartera, pero otro día les cuento eso. No me dejan charlar, no me dejan entrar ya por el cine. Tengo que entrar callado, ver el espectáculo, lo aprecio y salgo. Y no tengo que molestar. Y nosotros a veces venimos al culto de esa manera. Por supuesto, no queremos molestar. Pero venimos creyendo que mi función es, vengo, me siento aprecio y me vuelvo a casa. Pero la Biblia resulta que nunca enseña que eso sea el culto cristiano. Qué curioso. Y la insistencia de la palabra del Señor, además de que el culto sea siempre para la edificación de la iglesia y para la gloria del Señor, es que todos tenemos una manera de servir a los demás. La diferencia entre cleros y laicos no es una diferencia que la Biblia establezca, sobre todo en el Nuevo Testamento. No existe tal cosa como un grupo elegido por Dios de un nivel espiritual distinto y otro grupo de un nivel diferente e inferior. La enseñanza de la palabra no es un nivel espiritual, es una función dentro del nivel. Por supuesto, ustedes van a esperar correctamente que José o cualquiera que enseñe la palabra demuestre madurez en su vida cristiana. Eso es lógico. Lo que no dice la Biblia es que los que enseñan la palabra del Señor estén por encima o que tengan un nivel espiritual distinto a los demás. De hecho, nosotros siempre decimos, primera que está justo atrás, 1 Corintios 12, qué lindo que es cuando leemos, que el mismo Señor, a través del apóstol Pablo, le dijo a los corintios, no hay dones más importantes que los demás. O ustedes se imaginan un cuerpo donde el ojo diga a la mano, no te necesito, o la mano le diga, ¿se acuerdan del pasaje, no? Pero ¿cómo nos cuesta después llevarlo a la práctica? Porque en la práctica sí creemos que hay dones más importantes que otros. En la práctica a veces le hacemos creer a los demás que hay dones menos importantes que otros.
Anoche charlaba con uno de los chicos de Picada Flor, ellos dicen que se dice Picaflor, ¿no? Así que ahora queda establecido. ¿Dijeron ellos? Y me decía que a él le gusta ser diácono, pero que a él lo hacen predicar. Le digo, ¿te gusta predicar? No. Pero a mí, ¿qué te gusta? A mí me gusta ser diácono, me gusta servir, a mí me gusta ir a la iglesia, arreglar todo temprano, dejar todo listo. No le dije esto que les voy a decir a ustedes. Qué lástima que valoremos un don por encima de otro y no estemos reconociendo el don que sí tiene. Y que estemos obligándolo a hacer algo para lo que no se siente preparado, no se siente como que no es su vocación, no es el don que el Señor me dio, pero que yo considero que es importante. Lo segundo, que esto sí le dije a él, que no sabés lo importante que es tener gente como vos en la iglesia. Porque la primera imagen que recibe una persona que llega a la reunión es esa. ¿Cómo está la iglesia cuando el edificio, ¿no? ¿Cómo está cuando llega? Por ejemplo, yo invito a mi vecino, lo invito a venir, y viene, venir, se levanta temprano, y viene, y yo me pregunto, cuando venga, ¿qué es lo que va a encontrar? Imagínense que llega y ve todas las sillas desordenadas, o peor que eso, llega y nadie lo saluda, nadie le da la bienvenida, nadie le dice, qué gusto que vengas, ¿cómo te llamás? ¿Cuántos años tenés? ¿Dónde vivís? ¿Pasás? ¿Querés tomar agua fresca? Probablemente en esos primeros 5 minutos, de hecho las estadísticas dicen que la gente ya decidió si va a volver antes de terminar la primera reunión en la que fue. Entonces no tenemos que desacreditar ese tipo de servicio. Es importante. Qué lindo, Nati llega y dice, quiero pasar un tapito a las sillas, estoy preocupada a ver que estén las cortinas arregladas, que haya buen perfume, me voy a comprar un glade, le voy a poner acá, por lo menos para que cuando lleguemos haya... Estoy tratando de presentar algo agradable para los demás y para el Señor. En una de las iglesias en las que estuvimos trabajando, había una mamá y una hija que siempre eran así, ellas estaban siempre dispuestas para servir al Señor. Después tuve que decir que den lugar para los demás también, que puedan limpiar la iglesia y los baños. Pero ellas siempre me decían, es que a nosotros nos gusta, lo hacemos para el Señor. Y en una oportunidad, cuando les estaba diciendo eso, le digo, gracias por servir, gracias por tener todo listo siempre, todo tan prolijo. Me dice eso, me dice, pero nosotros lo hacemos, no hace falta, lo hacemos para el Señor. Yo lo sé a eso, pero ¿sabe qué? El Señor no se sienta en la silla, nos sentamos nosotros en la silla. El Señor no usa el baño, lo usamos nosotros al baño. Entonces yo te doy gracias, porque cuando yo voy al baño está limpio, hay jabón, hay una toalla limpia. Yo sé que vos lo haces como para el Señor, pero lo uso yo y te doy gracias. Es importante que entender que todos nuestros dones están para servir. Entonces la participación tiene que ser comunitaria. De esto vamos a hablar más dentro de 2 domingos, pero les voy a dejar solamente para que lo vayan estudiando. Esa diferencia que había en el Antiguo Testamento de un pueblo, una tribu de Leví con los sacerdotes, en el Nuevo Testamento no es el equivalente a el grupo de alabanza y los pastores, porque en algunas iglesias enseñamos que los levitas del Antiguo Testamento son el grupo de alabanza de la iglesia del Nuevo Testamento. Error, no es una enseñanza bíblica. En algunas iglesias enseñamos que los sacerdotes del Antiguo Testamento son el equivalente a los pastores del Nuevo Testamento. Error, no es una enseñanza bíblica. Tanto la tribu de Leví como los sacerdotes del Antiguo Testamento en realidad simbolizan a todos los creyentes. Y lo que sí dice el Nuevo Testamento es que todos nosotros, cada uno de nosotros, somos sacerdotes para Dios el Padre por medio de Jesucristo. Así tenemos esos pasajes tan conocidos como 1 de Pedro 2:9, ¿se acuerdan lo que dice? Ustedes, ¿a quién le está escribiendo Pedro ahí? Entonces dijo algo de este domingo pasado. Pedro le está escribiendo a los creyentes y les dice, ustedes son un real sacerdote, el verdadero sacerdote. Es este, el nuestro, el que por medio de Jesucristo se presenta delante del Padre, llevando el sacrificio de alabanza, el sacrificio de adoración, de una vida rendida. Hebreos capítulo 10, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, nos ha hecho para Dios el Padre sacerdotes y reyes por medio de su Hijo Jesucristo. Así que la Biblia no enseña esta diferencia. Si ustedes escuchan o conocen a alguien que les diga esto, invítenlo para que vea el mensaje en YouTube. Y si está yendo a otra iglesia, que siga yendo a su iglesia, pero que pueda instruirse. Pero de esto vamos a hablar mejor más adelante.
Entonces lo que sí dice la palabra del Señor es que todos tenemos un don, una gracia para compartir con los demás. Y ahí en 1 Corintios 14, 26 le da a los corintios un ejemplo, pero en todas las listas de dones podemos ver esta misma verdad. Así que de nuevo entonces nos hacemos la pregunta, porque todo viene con tarea. Primero, ¿ya sabés cuál es tu don? ¿O tus dones? Segunda pregunta, ¿los estás usando para edificar a la iglesia? Tercera pregunta, ¿te damos como iglesia el espacio para que puedas usar tus dones? Exacto, también tenemos que hacerlo. ¿Te damos? Muy bien, pasemos al tercero. A ver, David, elegí uno. ¿Cuál es? El segundo verde. Este, por supuesto, este podio. A ver, David, léelo fuerte y claro. La oración. Muy bien. Muy bien. La oración, que igual que como cuando hablamos de la exposición de la palabra, no nos estamos refiriendo al momento de oración, sino al concepto de orar. Primera de Tesalonicenses 5:17, tan conocido que no lo vamos a buscar. Ustedes me lo van a decir de memoria. Muy bien. Pobre César, no lo dejaban entrar en la reunión. Muy mal. Oren sin cesar. Más alguno dice, ¿cómo hacemos para orar sin cesar? Bueno, lo que está tratando de transmitir el Señor a través del apóstol Pablo a los creyentes de Tesalónica es la importancia de que nosotros recordemos que todo el tiempo estamos en comunión con Dios. Todo el tiempo. Entonces, todo lo que hacemos tiene que estar rodeado, sostenido, atravesado por la oración, por comunión con Dios. Mientras yo estoy predicando la palabra, debería en mi espíritu estar orando, en comunión con Dios, para estar sensible a lo que Él quiera decir. Ustedes, que escuchan la palabra del Señor, deberían estar en una actitud de oración ahora, en comunión con el Señor. Mientras estamos cantando, tenemos que cantar en actitud de oración. Los que tocan, los que cantamos allá en los bancos. De nuevo, llegamos a la reunión. Todavía no empezó formalmente, pero ya estamos juntos, ya puedo estar en actitud de oración. Ya puedo empezar a preguntarle a mi hermano Alfredo, ¿cómo estuvo? ¿Cómo está su semana? ¿Cómo anda usted? Pero no para chumear, con actitud de oración. A ver cómo puedo bendecir, a ver si necesita contar algo y yo voy a escuchar y que pueda compartir sus cargas. Nada, ¿qué tal la semana en el colegio? ¿Querés que oremos por algo? Actitud de oración. Orar sin cesar no es, en realidad sí es orar todo el tiempo, pero el foco no está en el reloj. El foco está en que mi espíritu, en mi mente, yo esté constantemente consciente de la presencia del Señor. Eso me va a ayudar también a no decir cosas que no debo decir, no ver cosas que no debo ver. Pero tengo que estar siempre en comunión con el Señor. Nos saludamos, nos abrazamos para despedirnos y lo hacemos en actitud de oración. Preparamos la clase para la escuela bíblica, los juegos, lo hacemos en actitud de oración. Preparamos en el ensayo las alabanzas que vamos a tocar el sábado y el domingo, lo hacemos en actitud de oración. Mire Santiago capítulo 5, versículo 16. Yo lo encuentro y lo leo. Si usted después lo quiere buscar en su casa para seguirlo. Estos textos también están conocidos, ninguno de estos es un versículo que no hayamos leído antes, son todos los que ya sabemos. Confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración de los líderes es poderosa. No, la oración de un justo puede. Mi Biblia dice que la oración de los líderes es poderosa. ¿Usted dice otra cosa? ¿La oración de quién? De un justo. Claro. Entonces, acá hay algo que nosotros tenemos que recordar. Si yo puedo hacerlo, yo debo hacerlo. Si el Señor me dice que mi oración es eficaz porque soy creyente, no porque estoy en el seminario. Mi oración es eficaz por mi relación con Dios por medio de Jesucristo. Si puedo orar por ustedes,
debe orar por ustedes. Poder hacer algo y no hacerlo es una irresponsabilidad, ¿no? Si ustedes pueden orar unos por otros, deben orar unos por otros. Acá, cuando estamos juntos, y también en casa, pero estamos hablando de cuando nos reunimos. A veces nosotros estábamos trabajando en alguna congregación donde la persona que está coordinando la alabanza, con buenas intenciones, dice algo así como: te invito a que cierres tus ojos, no pienses en el que está al lado, en el que está atrás, este es un momento para que te encuentres con Dios. Falso. También nos teníamos que sentar a charlar con nuestros líderes de alabanza y con los líderes colaboradores. Ahora cuando venga Guillermo la semana que viene, le pueden preguntar a él, pobre, todo el tiempo digan, no, Guillermo. Porque la reunión, cuando estamos juntos, no es para que yo cierre los ojos y me concentre en mi relación con Dios y me olvide de mi hermano. Para eso Jesús dijo: entra a tu cuarto, cerrar la puerta, orar a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que ve en los secretos te recompensa en público. Hay un momento para orar a solas. Acá no. Acá es para hablar unos por otros. Acá no hay que cerrar los ojos, acá hay que abrirlos. Acá no tengo que olvidarme del que está al lado ni pensar en el que tengo acá. Acá tengo que pensar en el que está acá. Tengo que abrazarlo y preguntarle cómo se siente y si necesita que ore por algo. Este es el momento para orar juntos. Una vez estábamos charlando con una joven que ahora es pastora en Concordia, con su esposo, y estábamos charlando de este tema, justamente porque estábamos corrigiendo sobre el punto. Y me dice: ¿y por qué entonces nos cuesta tanto? O sea, cuando venimos a la iglesia queremos aprovechar, cuando venimos a la reunión de la iglesia, queremos aprovechar este tiempo para tener la relación con Dios que no tenemos durante la semana. Y a mí se respondió sola. Dijo: claro, como oramos poco a solas en la semana, esperamos el domingo para poder tener ese momento que no hacemos durante la semana. O sea que, cuando yo vengo a la reunión, yo tengo que venir con una vida espiritual tan nutrida, tan cultivada, que cuando llego acá, no llego a cultivar mi vida espiritual. En realidad sí, pero a veces lo explico de nuevo. Cuando llego acá, llego cultivado, nutrido, alimentado por las palabras de la verdad, por las verdades de la fe, para dar. Yo vengo acá a dar, a servir al Señor. A eso venimos, a compartir, a orar por el otro, a compartirle una palabra, a escuchar. En eso que estoy sirviendo, también mi vida espiritual es edificada. Pero no vengo a cultivar mi vida privada. La reunión es para dar, es para servir, es para pensar en el otro primero, no en lo que me gusta a mí, no en cómo yo me siento, sino en los demás. Por supuesto que todos tenemos momentos en los que llegamos con semanas de lucha, venimos cargados, necesitamos también ser edificados, eso yo creo que ya se entiende, pero lo que estoy mencionando es que no vengamos siempre, cada jueves, cada sábado, cada domingo, solo a esperar que acá me sea alimentada mi vida, que yo no estoy cultivando a solas. Acá vengo a servir. Así que a partir de ahora, qué lindo que va a ser, porque el jueves, sábado para ustedes, el jueves, cuando vengamos, todos vamos a venir con una buena vida devocional en los próximos 4 días. Vamos a separar tiempo para orar, vamos a pintar versículos, vamos a hacer una cartita, vamos a venir con una canción especial, como hizo Irma hoy, que quiso enseñar esa canción de la mariposa. El jueves vamos a venir, no nos va a alcanzar el tiempo para dar lugar a todos. Yo traje una comida especial para compartir con mis hermanos. Este es mi don que el Señor me dio. Yo traje malabares. Yo traje mis dones. Hoy vengo a servir al Señor. Hoy no vengo a ser espectador, vine a servir. Y el último, lo voy a decir yo porque no queda otra. Que es, Nati, ¿qué dice? La balanza, no, la alabanza. Y al igual que con las otras cosas que estuvimos mencionando recién, cuando hablamos de la exposición de la palabra no nos referimos al mensaje, cuando hablamos de la oración no nos referimos al momento de oración, sino a una actitud. Lo mismo pasa con la alabanza. La alabanza es un elemento fundamental de la liturgia cristiana, no las canciones, la alabanza. Yo puedo estar cantando sin alabanza. Eso, de hecho, pasa muy seguido, más de lo que quisiera. A veces cantamos, me pasa, canto
me ha pasado en algún momento de mi vida, mi adolescencia, 13, 14 años, estar tocando el teclado, pero pensando en cómo iba el resultado del partido. Así que yo, como dice el apóstol Pablo, físicamente estoy con ustedes, pero mi espíritu está en otro lado. Estoy cantando las canciones, pero mi actitud de corazón no es una actitud de alabanza al Señor. O le puede pasar a alguna persona que viene acá, está cantando, pero está con su corazón puesto en el almuerzo, o que ya se hace tarde, o tengo sueño, o no sé, o no entiendo la canción que estoy cantando, y entonces no estoy alabando. Salmo 92, de esto vamos a hablar más el domingo que viene, puntualmente de este punto, de este y el anterior, vamos a profundizar el domingo próximo. Salmo 92, versículos 1 al 4. Entonces, así como yo tengo que venir con una actitud de oración, también tengo que venir a la reunión de la iglesia con una actitud de alabanza. Vengo a eso. ¿O a qué venimos, Señor? Venimos a exaltar al Señor. Venimos a reconocer que Él es la fuente de nuestra vida y Él es todo lo que necesitamos. Que no hay otro como Él. Venimos a reconocer quién es Él. Bueno, vamos a profundizar el próximo. Leemos el Salmo 92. ¡Cuán bueno! Mira, le Reina Valera 60. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia, y después me voy a comer asado con mi familia, a tomar mate a la costanera, y a la noche me acuesto temprano porque me voy a trabajar al día siguiente. Eso dijo el salmista. No, ¿qué dice? Y tu fidelidad cada noche. Ah, muy bien. Así que él comienza su mañana, su día, alabando por la mañana y sigue en una actitud de alabanza hasta la noche. No dice, en el nombre de Jesús, amén, yo sé que Cristo siempre me ayudará, y dejó de alabar. Y llega a la casa y empieza a quejarse de la débil, y el pastor que estaba flaco y no engorda nunca. Ay, ¿por qué? Qué bárbaro, que ahora resulta que el presidente Alberto Fernández y los narcos, y se queja, y como le alabamos acá, y después salimos de acá y ya no hay alabanza. No. Entonces el punto que estamos ofreciendo es lo que habíamos leído hace 2 jueves en el Evangelio de Marcos, es pura hoja sin fruto. Porque acá vengo y canto, pero mi corazón no alaba. No honro al Señor en mis palabras, en mi actitud. Les conté, creo ya, acá va de nuevo. Teníamos una familia que le encantaba juntarse a comer. ¿No se conocen gente que le gusta comer? Disfruta el placer de comer. Y antes de que piensen otra cosa, eran más flacos que yo, ¿no? Así que, pero ellos disfrutan de eso, de comer, de preparar recetas, les gusta mucho cocinar, y no me invitaban. No, porque el pastor, ¿qué está haciendo? Nada, soy pastor, nunca hago nada. Me irónico. Bueno, venga, cúsese a casa que le queremos convidar una comida especial que hice, una manzana al horno con salsa de canela y lechón con miel y cosas así. Se esperaba. Entonces íbamos con Gaby, o iba yo solo antes de que estemos casados. Y, hola, bueno, pastor, ¿quiere dar gracias? ¿Quiere dar? Sí, vamos a dar gracias, Señor, gracias por esta comida, sí, gracias porque siempre tenemos todo lo que nos hace falta y nunca nos deja pasar hambre. Amén. Entonces empezaban a comer. Está frío. Le faltó un poquito de sal. La salsa tiene que tener un poquito más de miel porque quedó medio desabrido. Y empezaban a... Entonces, en una oportunidad, les tuvimos que decir con Gaby, yo los amo, pero qué hipócritas que son, ¿no? Porque acabamos de decir al Señor gracias por la comida y empezamos a comer y nos estamos quejando de la comida por la que le acabamos de dar gracias. Eso no es una actitud de alabanza. La actitud de alabanza tiene que ser cuando en mi corazón yo estoy constantemente reconociendo lo que acá leí en el Salmo 92. A la mañana anuncio la misericordia y la fidelidad por la noche. Por supuesto que es una expresión poética, no es que David se puso el despertador, o el autor del Salmo se puso el despertador y a las 8 y a las 6, sino que está hablando de cómo durante el día está reconociendo a Dios. Vamos a verlo el domingo que viene, pero la alabanza es siempre pública. En la Biblia, la alabanza siempre es pública. Entonces, cuando estamos reunidos acá, es el momento para que, por eso decimos, hermano, ¿alguien tiene algún testimonio para contar? Un motivo de agradecimiento. Ese es el momento para anunciar, para proclamar el gran amor. ¿Sabían que proclamar
es una palabra que significa hablar en voz alta, ¿no? Es gritar. Esta es la oportunidad para hacerlo público. Sí, yo le quiero dar gracias al Señor porque tengo todos los útiles que necesito para ir al colegio. Yo quiero alabar al Señor porque Él fue bueno conmigo y me dio el celular que yo tanto estaba esperando, que tanto quería. Yo le doy gracias al Señor porque tengo zapatillas. Son las mismas de hace 3 años, pero no ando descalzo. A darle gracias al Señor. Así que, cuando venimos a la reunión, venimos nosotros con la actitud de alabar a Dios. A veces se hace difícil, porque nos despertamos y por ahí las cosas no salen como queremos, no sé si les ha pasado, queremos tomar mate y hierba, y el enemigo quiere robarme el gozo. ¿Cómo me voy a levantar a la mañana y no va a haber hierba en casa? O no me sale el peinado, que estoy con la trenza y no da y no va. A nosotros nunca nos pasa, pero por ahí a alguien sí. Y no se hace la trenza y ¡ay, este colegio no sirve! Y ahí está nuestra carne funcionando junto con Satanás, tratando de llenar nuestro corazón para que cuando venimos enojados, venimos peleados, venimos cargados y no venimos en la actitud de alabanza. Entonces ahí tenemos que juntar teléfono. Ahí es donde yo necesito a mis hermanos, a mis diáconos, a mis hermanos de la iglesia, que me reciban, me metan un vaso de agua. ¿Están bien? No te veo igual que siempre. Y por supuesto, nosotros ahí tenemos, sí, todo bien. No, le tengo que decir, no me salió la trenza que me quería hacer. Bueno, pero para el Señor no es tan importante la trenza, es más importante tu corazón. Acuérdate que el corazón alegre embellece tu rostro. Si no, ¿de qué sirve la trenza bien hecha y el corazón cargado? Y como vamos a ver entonces el domingo que viene, la alabanza siempre va con gozo. En la Biblia nunca leemos que se puede pasar por momentos de tristeza, pero la alabanza siempre va con gozo, con el gozo que da el Señor. Entonces no vos con queja y te alabo, Señor, o como a veces cuando cantamos con los jóvenes, ¿cómo es que feliz que se ve cada hermano dando? Pero a veces le digo a los chicos, vamos a tratar de que se nos vea en la cara lo que estamos cantando, que se ve, no se nota que se vea tan feliz, se tiene que ver, por un intento de la cosa. Así que, para terminar, para nosotros, el culto, cuando nos reunimos acá y ofrecemos culto al Señor, esto es importante mencionarlo, el culto no es para nosotros, es para el Señor. El culto cristiano no es la meta de nuestra vida. O sea, nosotros no vivimos nuestra vida cristiana para venir el domingo acá. La meta de la vida cristiana es mucho más que venir el domingo a la reunión. El culto tiene que ser la expresión, tiene que ser símbolos de cosas que ya están ocurriendo en mi corazón. Vengo acá y oramos juntos porque tengo una vida de oración. Venimos acá y alabamos porque tengo una actitud de alabanza. Así vivo, alabando al Señor siempre, dando gracias a Dios en todo, dice el apóstol Pablo. Venimos acá y las canciones expresan cosas que ya están pasando en mi corazón. Si no, no tiene mucho sentido, y estaríamos siendo igual que aquellas personas que Jesús retó en el templo de Jerusalén en Marcos capítulo 2. Todas nuestras prácticas tienen que descansar sobre verdades espirituales profundas. Nuestras prácticas tienen que ser la expresión de cosas que ya están pasando. Les voy a leer una frase de un pastor. Él es de Estados Unidos, pero es misionero en Buenos Aires. Y él menciona en uno de sus libros: el domingo, la iglesia se reúne a celebrar lo que ha estado viviendo durante la semana. Después se le está explicando ahí algo, el libro justamente trata sobre el tema de la vida de la iglesia, pero en ese capítulo él está explicando lo que resume en esta frase. El domingo, esto no es la iglesia, ni esto, mucho menos. El domingo la iglesia se reúne a celebrar lo que ha estado viviendo durante la semana. En mi semana yo he profundizado mi conocimiento de Dios. En mi vida, y me reúno acá a compartir, a instruirnos mutuamente, a celebrar. En la semana yo estuve hablándole a mis vecinos y compañeros de Jesús. No vengo el domingo a pretender que los vecinos vengan. El domingo yo vengo acá a compartir lo que estuve construyendo el lunes al sábado. Nuestra reunión acá tiene que ser entonces, insisto a propósito, la expresión de cosas
que ya están ocurriendo primero en nuestro corazón. Eso implica que nos replanteemos nuestras prioridades, nuestro tiempo, a ver dónde estamos pasando la mejor y la mayor parte de nuestro tiempo, y que revisemos también si nuestra liturgia nos permite estas cosas, si nos ayuda, fomenta. Esto que, por ejemplo, José nos invitó hoy a que nos pongamos de a 2 y de a 3 para orar juntos, eso es una iglesia que está promoviendo un valor bíblico. Orar juntos. Les voy a invitar a que vamos a hacer una breve oración, pueden hacerlo así en su lugar como está. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra y gracias por tu iglesia, no solamente esta congregación, sino tu iglesia, que se está reuniendo o se va a reunir en diferentes lugares de esta ciudad, del país y del mundo, y que son nuestros hermanos. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser la iglesia que quieres que seamos, en todos los sentidos, desde las cosas más profundas hasta las cosas que no lo parecen, las canciones que entonamos, prácticas que solemos desarrollar, nuestras costumbres, que todo esté alineado a tus propósitos. Gracias Señor, porque nos permites estar juntos y, como lo decimos siempre, es una gran bendición que a veces no consideramos o no valoramos, el hecho de poder estar aquí con las puertas abiertas, cantándote en voz alta, usar micrófonos para anunciar tu palabra. Hay otros que no tienen este privilegio y oramos por ellos. Gracias Señor por esto, tu iglesia en esta congregación. Oramos en el nombre